El aire en la antesala de la Corte de Mediación Civil era pesado, con un olor a café quemado y a una justicia barata que nunca llegaba. Me senté en una de las sillas de plástico color mostaza, sintiendo el frío del asiento a través de mi falda. Mi hijo Javier, de 45 años, se ajustaba su corbata de seda de $300, una de las muchas que yo había pagado sin que él lo supiera, mientras su abogado le susurraba instrucciones al oído como si fueran secretos de Estado. Yo, Elena, a mis 72 años, me aferraba a una carpeta de cuero desgastada. Dentro no había secretos, solo la fría y documentada verdad de los últimos 25 años. El abogado del demandante, un hombre con cara de impaciencia que representaba a una empresa de cocinas de lujo, nos observaba como si fuéramos un mal espectáculo preliminar. La tensión era un zumbido bajo y constante, la clase de ruido que precede a las tormentas. Javier evitaba mi mirada, enfocándose en un punto abstracto en la pared manchada, pero yo sentía el peso de su nerviosismo. Él siempre había sido así, un pavo real, desplegando sus plumas para ocultar el temblor de sus patas, su traje a medida, su reloj suizo de $8,000. Todo era un disfraz para el niño asustado que vivía de las apariencias y, sobre todo, de mi cuenta bancaria. Mi carpeta de cuero, con sus bordes raídos y el peso de décadas de extractos bancarios asomándose por el borde, parecía un objeto de otro siglo comparada con sus portafolios de marca. Era el contraste perfecto entre su realidad fabricada y la mía, la que estaba a punto de desvelar. Sabía lo que venía, la misma manipulación de siempre, pero esta vez el escenario era público, y eso lo cambiaba todo. Finalmente se giró hacia mí. Su voz, usualmente melosa y persuasiva, adquirió un tono falsamente condescendiente, lo suficientemente alto para que el abogado contrario y la recepcionista pudieran oírlo claramente. «Mamá, por favor, cuando te pregunten, solo di que hubo un error con las transferencias. Ya sabes cómo te confundes con la banca en línea. A tu edad es normal». Cada palabra fue una pequeña daga, diseñada para pintarme como una anciana senil e incompetente. El calor subió a mis mejillas, una humillación pública, calculada para desarmarme antes de entrar a la sala. Vi al otro abogado esbozar una media sonrisa. Me estaban juzgando y sentenciando aquí mismo, en el pasillo, sin necesidad de un juez. El plan de mi hijo era claro: anularme para salvarse a sí mismo. Pero la indignación es un fuego lento, que, a mi edad, ha aprendido a no generar humo. Lo miré, dejando que el silencio se extendiera por unos segundos, un vacío que obligó a todos a prestar atención. Recordé mis años como jefa de enfermeras, manejando vidas, dosis exactas y registros impecables bajo una presión que Javier no podría soportar ni por 5 minutos. ¿Confundirme yo? La mujer que podía recordar el historial médico de un paciente de hace 10 años. La ironía era tan amarga que casi me hizo sonreír. Mi amor incondicional por él había sido mi única vulnerabilidad, una que él había explotado hasta dejarla casi seca. Pero casi no es completamente. Aferré con más fuerza la carpeta de cuero. Era mi ancla y mi arma. Levanté la barbilla, encontrando su mirada y sosteniéndola hasta que fue él quien vaciló. Mi voz salió serena, con una claridad que cortó el aire denso de la sala. «Javier, yo te transferí los $22,500 el 14 de febrero, a las 9:15 de la mañana. No hubo ninguna confusión». La precisión de mis palabras, la fecha, la hora, el monto exacto, fue una declaración de guerra silenciosa. No había emoción en mi tono, solo el eco de un hecho irrefutable. Vi el destello de pánico en sus ojos, antes de que lograra ocultarlo bajo una máscara de irritación. El abogado de la parte demandante levantó una ceja, su interés repentinamente avivado. La dinámica de poder acababa de cambiar, y todos en esa pequeña antesala lo sintieron. Con un gesto deliberado, mientras la atención de todos estaba fija en mí, deslicé mis dedos sobre la carpeta de cuero y la abrí ligeramente, lo suficiente para que la esquina de un extracto bancario, con una línea resaltada en amarillo, quedara a la vista. Era el registro de la transferencia del 14 de febrero. El objeto pista no era solo un papel, era la materialización de mi memoria,
la prueba tangible contra su narrativa de mi supuesta senilidad. El cuero gastado de la carpeta contrastaba con el blanco impecable del documento, un símbolo de mi vida de sacrificios frente a la fría contabilidad de sus traiciones. Dejé que lo vieran, que entendieran que no había llegado con las manos vacías ni con la mente nublada. Había llegado preparada, como la profesional que siempre fui. El abogado de Javier le lanzó una mirada fulminante, una mezcla de «¿Por qué no me dijiste esto?» y «Esto se complica». Mi hijo apretó la mandíbula, su rostro enrojeciendo de una ira impotente. Ya no era el hijo preocupado, sino el hombre acorralado. El silencio que siguió a mi frase fue más elocuente que cualquier grito. El proveedor de cocinas de lujo ya no nos miraba con desdén, sino con una curiosidad calculadora. Había olido la sangre en el agua, pero no estaba seguro de quién era el tiburón y quién la presa. Yo cerré mi carpeta con suavidad. El primer acto de esta obra humillante había terminado, pero la función principal estaba por comenzar, y yo, por primera vez, tenía el control del guión. Bajé la vista hacia mis manos, observando las venas que surcaban mi piel como los ríos en un mapa antiguo. Cada una de esas venas había pulsado con preocupación por él, con el esfuerzo de turnos dobles, con el estrés de préstamos que nunca fueron devueltos. Me había pedido que mintiera, que me anulara a mí misma para cubrir su deshonestidad. Por años, su necesidad de mantener un estatus social ficticio había sido un pozo sin fondo en el que yo había vertido mis ahorros, mi energía y mi confianza. Hoy, ese pozo se había secado. No se trataba del dinero, no realmente. Se trataba de que, en su intento por declararme invisible, finalmente me había obligado a ser vista. Y lo que vería no sería a una madre frágil, sino a una acreedora con una memoria impecable. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esta historia. Si crees que estas verdades merecen ser contadas, apóyame con un like para que lleguemos a más personas que necesitan escucharlas. Mi mente, en esa fría antesala, se deslizó hacia atrás, no por confusión, sino por claridad. Se detuvo en 1998, en el porche de la casa de mis padres, un lugar que olía a jazmín y a tierra húmeda después de la lluvia. Era una propiedad de 200 metros cuadrados, con pisos de madera que crujían con los fantasmas de mi infancia. Javier, con 21 años y los ojos llenos de la ambición que yo misma le había inculcado, me habló de una maestría en Londres que sería la llave de nuestro futuro. Dijo, nuestro futuro, una palabra que en ese momento sonó a promesa y que hoy resuena como una estafa. Para forjar esa llave, yo tenía que vender el cerrojo de mi pasado, la única herencia material y emocional que mis padres me habían dejado. La decisión me rompió el corazón. Pero, ¿qué madre no rompe su propio corazón para construir el de su hijo? Recuerdo el día en la notaría, la frialdad de la pluma en mi mano, al firmar los papeles de la venta. $80,000. Esa fue la cifra que liquidó décadas de recuerdos. El dinero nunca tocó mi cuenta. Fue directamente a una cuenta internacional a su nombre. Él me abrazó, su rostro exultante, y me susurró al oído. Es una inversión en nuestro futuro, mamá. Ya verás. Unos días después, recibí una carta suya desde Londres, repitiendo esa misma frase, como si ponerla por escrito la convirtiera en un contrato sagrado. Guardé esa carta, no por sentimentalismo, sino por un instinto que en ese momento no comprendí. Era el primer recibo de una deuda que él nunca tuvo la intención de pagar. La primera, pieza de evidencia en un caso que yo aún no sabía que estaba construyendo. Mientras él me llamaba para describirme los museos y los parques de una ciudad fascinante, yo empaquetaba la vida de mis padres en cajas de cartón. El eco de mis pasos en las habitaciones vacías era el único sonido que me acompañaba. Cada objeto que envolvía en papel de periódico era un pedazo de mi historia que se iba. Él hablaba de sus nuevos amigos y de profesores brillantes, de un mundo de oportunidades que se abría ante él, y yo me alegraba. Por supuesto que sí, pero una pequeña y silenciosa parte de mí sentía un despojo profundo. La inversión era clara. Yo invertía mi pasado y mi patrimonio, y él cosechaba un futuro que, con cada llamada, sonaba cada vez más suyo y menos nuestro.
La distancia no era solo geográfica, se estaba volviendo emocional y financiera. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que esa fue la primera gran lección sobre la naturaleza de Javier. Él no veía mi sacrificio, veía una oportunidad. No veía la casa de sus abuelos, veía el capital inicial para su ascenso social. Y yo, cegada por el amor maternal, me convertí en su primera inversora. Una que no pedía acciones ni dividendos, solo un lugar en ese futuro prometido. Un lugar que se iría haciendo cada vez más pequeño y precario con cada nuevo sacrificio que me exigía. ¿Alguna vez se detuvo a pensar en el precio que yo pagué más allá de los $80,000? ¿O para él los recuerdos y las raíces no tenían valor de mercado? Esa pregunta flotaba en mi mente mientras esperaba el siguiente capítulo de mi humillación. La escena cambia a 2005. Javier, ya de vuelta y con un buen trabajo como consultor, decidió que necesitaba un apartamento a la altura de su nuevo estatus. Por supuesto, su sueldo no alcanzaba para la entrada de la propiedad de 150 metros cuadrados que él quería en el mejor barrio de la ciudad. Ahí entré yo de nuevo. Durante los siguientes 10 años, hasta 2015, mi vida se convirtió en un ciclo interminable de turnos en el hospital. Dejé de ser Elena para convertirme en la jefa de enfermeras que nunca se iba a casa. El olor a antiséptico se impregnó en mi piel y el sonido constante de los monitores cardíacos era la banda sonora de mis días y, a menudo, de mis noches. Mi objetivo era simple: acumular suficiente dinero para darle el hogar que él creía merecer. Las cifras son crueles por su honestidad. Fueron 10 años de mi vida, desde mis 57 hasta mis 67 años. Acumulé exactamente 1.200 horas extras que nunca me tomé como días libres. En lugar de descansar, las convertí en un cheque, el cheque que pagaría la cuota inicial de su vida perfecta. Mis colegas más jóvenes me miraban con una mezcla de admiración y lástima. Me perdí reuniones familiares, cumpleaños de amigas y los pequeños placeres de una vida normal. Mis pies se hinchaban tanto por las noches que tenía que dormir con ellos en alto. Estaba intercambiando mi salud y mi tiempo, los dos únicos capitales que le quedan a una persona mayor, por los ladrillos y el cemento de su vanidad. Todo bajo la misma promesa silenciosa de que estaba construyendo nuestro futuro. El día que firmó la hipoteca y recibió las llaves, su alegría era desbordante. Yo estaba a su lado, sonriendo, pero por dentro sentía un agotamiento tan profundo que era casi físico. Fue entonces, en medio de la celebración, cuando me hizo su generosa oferta. «Mamá, para que no estés sola y para que me ayudes con algunas cosas, puedes mudarte conmigo. Te he preparado el cuarto de servicio». El cuarto de servicio. Un espacio de 6 metros cuadrados, con una pequeña ventana que daban ya a un patio interior de cemento. Después de 10 años de mi vida, después de pagar por el suelo que pisaba, mi lugar en nuestro futuro era el mismo que se le asigna al personal doméstico. Acepté. ¿Qué otra opción tenía? Vivir allí fue una lección diaria de invisibilidad. Escuchaba las risas de sus cenas con amigos importantes a través de la delgada pared, mientras yo comía sola en mi pequeña habitación. Limpiaba las huellas de sus zapatos caros del piso de madera que yo había pagado. Su esposa me trataba con una amabilidad condescendiente, la clase de amabilidad que se reserva para los muebles viejos, que ya no combinan pero que da pena tirar. Fui testigo de primera fila de la vida que mis sacrificios habían comprado, una vida de la que yo no era más que un accesorio silencioso y funcional. La humillación no era un evento público como el de hoy. Era una lenta y constante asfixia privada que duró años. La última estocada llegó en 2021, justo después de mi jubilación. Pensé que por fin podría descansar, que mis años de dar habían terminado. Pero Javier llegó un día con los ojos brillantes de una nueva y catastrófica idea. Un negocio de importación de vinos italianos exclusivos. Me mostró folletos, proyecciones financieras que parecían escritas por un novelista de ficción. Y me habló de ganancias que nos permitirían vivir como reyes. «Ve, sí, mamá. Con esto te pago todo, cada centavo. Confía en mí». La palabra confianza, en su boca, siempre fue la antesala de una nueva petición, una nueva factura que yo tendría que pagar. La actuación fue, como siempre, impecable, digna de un premio.
Necesitaba $45.000. Era casi todo lo que tenía en mi cuenta de ahorros para la jubilación. El colchón que había guardado para emergencias médicas, para tener una vejez tranquila sin depender de nadie. Dudé. Por primera vez, sentí una fuerte resistencia. Una voz dentro de mí gritó: «No», pero lo miré a los ojos. Vi al niño que había criado, y mi corazón traicionó a mi cerebro una vez más. Hice la transferencia. El empleado del banco me miró con preocupación, pero yo firmé la autorización. El dinero desapareció de mi cuenta en segundos. Guardé el comprobante de la transacción, no por instinto esta vez, sino como un acto de autoprotección. Era un documento frío, oficial, que no podía ser reinterpretado ni olvidado. No, hicieron falta más de 6 meses para que el castillo de naipes se derrumbara. El negocio de los vinos fue un fracaso absoluto. Las excusas de Javier eran un torrente. La pandemia, la crisis de los contenedores, un socio que lo había estafado. Cuando finalmente, con la voz más suave que pude encontrar, le pregunté por mis ahorros, su máscara se cayó. «Por Dios, mamá, ¿no ves la presión que tengo encima? Tú no entiendes de negocios. Deja de agobiarme con eso», me gritó. El ataque fue tan súbito y tan cruel que me dejó sin aire. No solo había perdido mi dinero, sino que ahora era la villana por preguntar por él. Me acusó de ser su ancla, su fuente de estrés, la que no creía en él. Ese día la venda se cayó por completo. No fue un error, ni mala suerte, ni ingenuidad. Fue un patrón deliberado de explotación, pulido a lo largo de décadas. La venta de la casa de mis padres no fue una inversión, fue una liquidación. Los 10 años de turnos dobles no fueron una ayuda, fueron la financiación de su ego. Y los $45.000 de mi jubilación no fueron un préstamo, fueron el último saqueo. Él había construido su vida sobre los cimientos de mi amor y mi sacrificio, y creía que esos cimientos eran suyos por derecho. Pero hasta los cimientos más profundos tienen facturas, y la mía, con todos sus intereses acumulados durante 25 años, estaba a punto de ser presentada ante un juez. De vuelta en la soledad de mi habitación, el eco de la humillación en la corte de mediación se transformó en un motor de acción fría y metódica. Mi cuarto, ese pequeño anexo de 6 metros cuadrados, dejó de ser mi celda para convertirse en mi centro de operaciones. La tristeza, que había sido mi compañera por años, dio paso a una calma glacial. La serenidad de quien tiene un propósito claro e ineludible. No se trataba de venganza, sino de contabilidad, de ajustar las cuentas. Mi primer movimiento no fue una llamada desesperada ni un arrebato de llanto. Fue arrastrar una vieja caja de cartón de debajo de mi cama, un archivo personal que Javier siempre había despreciado como las cosas viejas de mamá. Él no sabía que en esa caja residía su condena. Dentro, bajo capas de fotografías y cartas, yacía el historial financiero de su vida, narrado a través de mis libretas de ahorro de los últimos 25 años. Siempre fui meticulosa, una deformación profesional de mi vida como enfermera. Cada vez que hacía un retiro significativo para él, lo anotaba a mano en el margen, junto al sello del banco. «Para que no se me olvide», solía decirme a mí misma. Era mi forma de mantener el orden en un mundo de constantes demandas. Para Javier, cada petición era un evento aislado, una emergencia momentánea. Para mí, al ver las libretas apiladas, era la crónica de un desangramiento financiero lento y sistemático, una hemorragia que yo misma había permitido por amor. Las extendí sobre mi pequeña mesa, creando una línea de tiempo de mi devoción y su avaricia. Con una regla y un bolígrafo rojo, comencé a subrayar las anotaciones. La cámara de mi memoria se enfocaba en los detalles. 1998, $80.000, venta casa abuelos, maestría Javi. Más adelante, 2005, $35.000, entrada apto, Javi. Y continuaba, una letanía de cifras y justificaciones. Un coche nuevo tras un accidente. Un préstamo para saldar deudas de tarjetas de crédito. El financiamiento de su lujosa boda. Cada anotación era una cicatriz, un recordatorio de un sacrificio. Verlo todo junto era abrumador, pero también increíblemente clarificador. No eran regalos, eran transferencias de vida, de mi seguridad a su vanidad,
y yo tenía los recibos de cada una de ellas. La implicación de este archivo era devastadora para su narrativa. ¿Cómo podía acusarme de confundirme con la banca en línea cuando yo tenía un registro manual e impecable de cada centavo que le había dado durante un cuarto de siglo? Su estrategia se basaba en pintarme como una anciana frágil y mentalmente incompetente. Estas libretas, con mi caligrafía firme y mis notas precisas, demostraban exactamente lo contrario. El dinero, me dije a mí misma mientras organizaba los documentos, tiene una memoria imborrable. Y mi memoria, lejos de fallar, estaba archivada en tinta y papel, lista para ser leída en voz alta ante un tribunal. Cada libreta era un capítulo, y juntas contaban una historia que él no podría refutar. Con un cuidado casi ceremonial, coloqué las libretas en la primera sección de mi desgastada carpeta de cuero. Este era el cimiento, la prueba irrefutable del masivo desequilibrio en nuestra relación. Esto establecía el contexto histórico, no como una madre quejumbrosa, sino como una acreedora paciente que finalmente había decidido cobrar una deuda. No era una deuda de dinero, sino de verdad. Con esta primera pieza de evidencia, la balanza de la credibilidad comenzaba a inclinarse a mi favor. Ya no era su palabra contra la mía, era su palabra contra la evidencia documentada de 25 años de transacciones. Y la evidencia, a diferencia de los recuerdos, no se puede manipular. Sin embargo, sabía que demostrar los sacrificios del pasado no era suficiente. Necesitaba entender cómo mi situación se había vuelto tan precaria en el presente. Una memoria nebulosa me asaltó, la de un día de 2019 cuando Javier llegó apurado, con una carpeta bajo el brazo. Me habló rápidamente sobre la necesidad de agilizar los pagos de mis cuentas y evitarme las filas en el banco. Me puso unos papeles delante y una pluma en la mano. «Es solo una autorización, mamá, para ayudarte», confié. Firmé donde me indicó, sintiéndome agradecida por su aparente preocupación. Esa firma, recordé con un escalofrío, fue un acto de fe ciega en medio de una tormenta de jerga legal que no me dio tiempo a procesar. A la mañana siguiente, mi primer destino fue la notaría del centro, un edificio gris con olor a papel viejo y a secretos sellados. Con una calma que no sentía, solicité a un funcionario de rostro aburrido una copia certificada de cualquier poder notarial que yo hubiera firmado en 2019. El hombre me miró por encima de sus gafas, tecleó mi nombre en su computadora y me informó con indiferencia que el documento estaría listo en 48 horas. Esos 2 días de espera fueron una tortura silenciosa. ¿Qué había firmado exactamente? ¿Qué alcance tenía esa simple autorización? La incertidumbre era un nudo en mi estómago, una premonición de que la traición era mucho más profunda y formal de lo que había imaginado. Cuando finalmente tuve la copia certificada en mis manos, no fui a casa. Me senté en un café tranquilo, lejos de los oídos y los ojos de la familia. El documento era denso, un bosque de cláusulas y términos legales diseñado para confundir. Pero mis años descifrando las enrevesadas caligrafías de los médicos me habían entrenado para leer lo ilegible, para buscar el dato crucial en medio del ruido. Leí cada palabra, cada frase, sintiendo cómo el hielo se extendía por mis venas. Las palabras general, amplio e irrevocable saltaban de la página. Comprendí que necesitaba un traductor, alguien que pudiera decirme el verdadero significado de la soga con la que yo misma me había atado el cuello. Recordé a una antigua colega del hospital. Su hija, Ana, era una joven abogada que ofrecía asesoría gratuita a personas mayores. La llamé y nos reunimos esa misma tarde en su pequeña oficina. Le entregué el poder notarial. Observé su rostro mientras leía. Vi cómo su expresión profesional se transformaba, endureciéndose en una máscara de indignación contenida. Sin decir una palabra, tomó un marcador fluorescente y subrayó una cláusula en la segunda página. Era una frase larga, pero sus implicaciones eran brutalmente simples. Me dio la vuelta al documento y me la señaló para que la leyera con ella, explicándome cada término. «Señora Elena», me dijo con una voz grave que contrastaba con su juventud, «esto le da a su hijo el poder de hacer absolutamente todo con sus bienes. Vender su apartamento, vaciar sus cuentas,
contratar deudas a su nombre. Usted no firmó un permiso para pagar la cuenta de la luz. Usted le entregó las llaves de su vida entera. El impacto de sus palabras me dejó sin aliento. La frase resonó en mi cabeza. Firmé confianza. Me entregaron una soga. La ingenuidad de mi firma, la fe que deposité en mi propio hijo, se había convertido en el instrumento legal de mi posible ruina. La traición tenía un sello notarial y un número de registro. Coloqué el poder notarial, con la cláusula abusiva resaltada en un amarillo violento, en la segunda sección de mi carpeta. Esta prueba era una escalada. Ya no se trataba de deudas morales o préstamos no devueltos. Esto era un acto de premeditación, un abuso de confianza con consecuencias legales potencialmente devastadoras. Explicaba cómo el proveedor de cocinas de lujo podía demandarme a mí por una deuda que yo no había contraído. Javier había usado este documento para vincularme a sus imprudencias financieras, haciéndome legalmente responsable. Los riesgos acababan de pasar de mi bienestar financiero a la posible pérdida de todo mi patrimonio. Ahora mi atención se centró en la herida más reciente y dolorosa: los $45,000 de mis ahorros de jubilación. Su negación rotunda, su acusación de que yo lo estaba presionando, era el acto de gaslighting más cruel que había perpetrado. Necesitaba una prueba de que él había reconocido la deuda. Sabía que las conversaciones telefónicas se las lleva el viento, pero recordé algo más. Después de su estallido de ira, le había enviado un correo electrónico. Con el corazón roto pero con la mente clara, le había escrito un mensaje sereno, resumiendo los términos de nuestro acuerdo verbal y pidiéndole, amablemente, que me propusiera un plan de pago. Fue un último intento de apelar a su conciencia. La oportunidad se presentó esa misma noche. Javier y su esposa salieron a cenar, un evento frecuente para mantener su fachada de éxito. El apartamento quedó en un silencio que era mi cómplice. Con el pulso acelerado, entré en su estudio, un territorio que para mí estaba vedado. Sobre una estantería cubierta de polvo estaba su vieja computadora portátil. La abrí, rezando para que aún funcionara. Se encendió. Para mi sorpresa, su sesión de correo electrónico estaba abierta. Su arrogancia era su talón de Aquiles. Nunca pensó que yo sería capaz de hacer algo así. Tecleé mi nombre en la barra de búsqueda y mi corazón dio un vuelco. Allí estaba, una cadena de correos de junio de 2021. Mi mensaje largo y razonado, y debajo, su respuesta corta, casi un telegrama de fastidio. La cámara de mi mente hizo un zoom perfecto sobre la pantalla. «Mamá, ya te dije que te lo devolveré cuando cierre el negocio con los árabes. No me presiones más». Era todo lo que necesitaba. La admisión explícita de la deuda, la promesa de un pago futuro, la confirmación de que no era un regalo. Con manos temblorosas, imprimí el correo electrónico. El zumbido de la impresora fue el sonido más dulce que había escuchado en mucho tiempo. Era el sonido de la verdad materializándose. Sostuve la hoja de papel impresa en mi mano. Era cálida al tacto, un contraste con la frialdad de su contenido. Este simple correo electrónico pulverizaba su defensa. Ya no podía alegar que el dinero fue un regalo de una madre generosa. No podía decir que yo estaba imaginando cosas. Eran sus propias palabras, escritas, enviadas y ahora impresas como evidencia. Su promesa tenía fecha de vencimiento. Pensé, una fecha ligada a un negocio ficticio que nunca se materializó. Este documento no era la memoria de una anciana, era la confesión escrita de un deudor. El alivio que sentí fue inmenso, una oleada de validación que me dio nuevas fuerzas. Guardé el correo impreso en la tercera sección de mi carpeta. Cada pieza de evidencia se sentía como una placa de armadura que añadía a mi protección. La primera, las libretas, establecía el patrón a largo plazo. La segunda, el poder notarial, demostraba el mecanismo del abuso presente. Y esta tercera, el correo, era la prueba irrefutable de su mala fe en el engaño más reciente y doloroso. Mi caso ya no era una colección de quejas emocionales. Se estaba convirtiendo en un expediente legal sólido, coherente y, sobre todo, documentado. Me sentía menos como una víctima y más como la fiscal de mi propia causa. Ya tenía las pruebas financieras y legales
pero sentía que faltaba algo. Un elemento que trascendiera las cifras y las cláusulas. Algo que hablara de mi carácter y mi integridad. El nombre del juez asignado a la audiencia final, Arturo Vargas, seguía resonando en mi cabeza con una familiaridad que no lograba ubicar. Volví a mi caja de archivos, pero esta vez busqué en el fondo, donde guardaba mis recuerdos más personales del hospital. No buscaba números, buscaba nombres, rostros, conexiones humanas que pudieran anclar mi historia en una verdad más profunda. Entre diplomas de reconocimiento y fotos con mis colegas, encontré mis viejos cuadernos de enfermería. Eran pequeñas agendas de tapa dura, donde anotaba detalles personales de mis pacientes, observaciones que no tenían cabida en los fríos informes oficiales. Eran un diario de mi vocación. Tomé uno al azar, su cubierta de vinilo azul gastada por el tiempo. La etiqueta en el lomo decía 1999. Empecé a hojearlo, reconociendo mi propia letra. Las anotaciones sobre la señora Rodríguez en la 204 o el joven accidentado de la 208. Era un viaje a un pasado de servicio y cuidado. Y entonces lo vi. En una página fechada, 23 de mayo de 1999, una anotación breve pero clara. Mi pulso se detuvo. La caligrafía era la mía, precisa y sin adornos. Noche tranquila, cuidando a señora Vargas en la 302. Etapa terminal, mujer dulce. Su hijo Arturo trajo sus flores favoritas, lirios blancos. Se sentó con ella por horas, sin hablar, solo presente. Un buen hombre. La señora Vargas, su hijo Arturo, el juez. El recuerdo me golpeó con la fuerza de una revelación. Yo había estado allí, en uno de los momentos más íntimos y dolorosos de su vida. No me recordaría, por supuesto, pero yo lo recordaba a él. Este pequeño cuaderno no era una prueba legal que pudiera presentar a un abogado. Su valor era de otra naturaleza, mucho más sutil y potente. Establecía una conexión invisible entre el juez y yo, un testimonio silencioso de mi carácter. En un caso que se basaría en la credibilidad, este cuaderno era mi testigo estrella. Demostraba quién era yo, no en relación con mi hijo y sus mentiras, sino en mi esencia profesional y humana. Algunas deudas no son de dinero, pensé. La deuda de gratitud que ese joven sintió por el cuidado de su madre no era conmigo, pero yo era parte de ese recuerdo, una representante de la compasión que él había presenciado. Cerré el cuaderno con reverencia. No lo guardé en una sección de la carpeta. Lo coloqué justo encima de todos los demás documentos, el primero que se vería al abrirla. Era la pieza final, la que completaba el rompecabezas. No era un arma, sino un recordatorio. Un recordatorio para el juez de que la integridad y la memoria precisa habían sido los pilares de mi vida durante 40 años. Mi estrategia estaba completa. Tenía la historia de mis sacrificios, la prueba de su fraude legal, su confesión por escrito y, finalmente, un puente silencioso hacia la conciencia del hombre que tomaría la decisión final. El tablero estaba dispuesto, solo quedaba esperar el día del juicio. He aquí una pregunta para ti, que has escuchado esta parte de mi historia. ¿Cuál de estas 4 pruebas te parece la más poderosa y por qué? Si crees que la verdad debe salir a la luz, la semana del juicio no comenzó con furia, sino con la precisión de un plan de cirugía. El lunes 20 de octubre, me levanté con un propósito que eclipsaba cualquier sentimiento de dolor. Mi primer objetivo era obtener el arma que Javier había puesto en mis manos sin saberlo, el poder notarial. Me vestí con mi mejor abrigo, uno de lana gris que siempre me hacía sentir serena y competente. No iba a la notaría como una víctima temblorosa, sino como una ciudadana que exigía acceso a sus propios registros. Proyectar una imagen de lucidez y control era el primer paso para desmantelar la caricatura que mi hijo había pintado de mí. Cada gesto, cada palabra, debía ser deliberado. A las 10 de la mañana en punto, tal como lo había agendado en mi viejo calendario de papel, me presenté ante el funcionario. Solicité la copia certificada con una voz clara y firme, sin dar explicaciones innecesarias. El plazo de 48 horas que me dio el empleado no me generó ansiedad, sino que lo vi como un intervalo estratégico, un tiempo precioso para organizar mi arsenal. Esta batalla no se ganaría con velocidad, sino con una preparación metódica y abrumadora. Al salir de ese edificio gris,
Sentí por primera vez en mucho tiempo que el control de mi vida comenzaba a regresar a mis manos, documento a documento, paso a paso. La maquinaria de la verdad se había puesto en marcha. Esa tarde la dediqué a una tarea que había pospuesto por años, una auditoría completa de mi amor. Tomé mis viejas libretas de ahorro y, con la paciencia de un monje, transcribí cada sacrificio a un libro de contabilidad. Creé columnas, fecha, cantidad, propósito y la promesa verbal que Javier había adjuntado a cada petición. Ver la suma final, más de $350,000 a lo largo de 25 años, escrita en tinta negra al final de la página, fue un golpe devastador y a la vez liberador. Ya no era una serie de actos de amor inconexos, era la crónica financiera de una explotación. Los números, a diferencia de los corazones, no se pueden romper. Simplemente exponen la cruda realidad de las transacciones. Esta auditoría personal fue un paso psicológico crucial. Me permitió traducir mi dolor emocional en un lenguaje que un tribunal pudiera entender. El lenguaje de las cifras, las fechas y los patrones. Estaba convirtiendo mi historia en un expediente. Esto me armó de valor para la consulta que tenía al día siguiente. No llegaría a la oficina de la abogada con una historia triste y confusa, sino con un balance general, una lista de activos emocionales y financieros que habían sido sistemáticamente despojados. Los números eran mi escudo contra cualquier intento de gaslighting, mi espada contra la narrativa de que yo era una anciana que había perdido el contacto con la realidad. El martes a las 9 de 1900, la mañana, me reuní con Ana, la joven abogada pro bono. Entré a su pequeña pero impecable oficina y, en lugar de empezar con lamentos, coloqué mi libro de contabilidad y las libretas de ahorro sobre su escritorio, ordenadas por año. Le expuse la situación con la misma objetividad con la que solía informar del estado de un paciente a un equipo de médicos, sin una sola lágrima, sin un atisbo de autocompasión, simplemente los hechos. Ella me escuchó sin interrumpir, sus ojos moviéndose de mis documentos a mi rostro, evaluando no solo el caso, sino a la mujer que tenía delante. No vi lástima en su mirada, sino un creciente respeto profesional. Tras revisar mis meticulosos registros, Ana me miró fijamente y pronunció las palabras que se convirtieron en mi mantra para el resto de la semana. Señora Elena, organice todo cronológicamente. Su poder no reside en el drama de su historia, sino en la coherencia inquebrantable de la evidencia. Usted no debe presentarse como una víctima, sino como una cronista, la registradora oficial de los hechos. Ese consejo fue un regalo invaluable. Me dio una nueva identidad, un nuevo rol en mi propia narrativa. Ya no era la madre engañada, sino la archivista que había documentado la verdad en tiempo real. La perspectiva lo cambió todo. La idea de ser una cronista me fortaleció. Una víctima es definida por lo que le han hecho. Una cronista es definida por su dominio de la verdad. Esa tarde reorganicé mi carpeta de cuero bajo esta nueva filosofía. Cada extracto bancario, cada libreta, cada futura prueba, era una entrada en la crónica de la traición de Javier. Mi objetivo ya no era simplemente recuperar mi dinero o mi apartamento, era restaurar la historia, corregir el registro falso que él había intentado imponer. Me di cuenta de que la justicia no siempre se trata de castigo. A veces se trata simplemente de asegurar que la verdad sea la que quede escrita para la posteridad. Esa noche, una calma profunda se apoderó de mí. La primera fase de mi plan silencioso se había completado con éxito. Había asegurado el flanco legal y había recibido la validación de una profesional que me veía como una aliada competente, no como una anciana desvalida. Estaba construyendo un caso tan sólido, tan basado en hechos, que sería casi imposible de demoler. Una promesa se forjó en el silencio de mi habitación. El jurado de este drama familiar no vería a una madre llorosa suplicando compasión, sino a una auditora presentando los resultados irrefutables de su investigación. La sorpresa sería su primera gran derrota. El miércoles fue el día en que las piezas clave cayeron en su lugar. A las 3 de la tarde, recogí la copia certificada del poder notarial. Leer las cláusulas de nuevo, ahora con la traducción experta de Ana fresca en mi mente,
Fue como leer mi propia sentencia de muerte financiera, una que yo misma había firmado. La traición, antes una herida emocional, ahora tenía la frialdad de un documento legal. Caminé a casa sintiendo el peso de esas hojas en mi bolso. Era el arma del crimen, y ahora estaba en posesión de la fiscalía. Sabía que necesitaba una última prueba para conectar el pasado con la deshonestidad del presente. La oportunidad perfecta se presentó con una llamada de Javier, una inauguración de arte, una cena posterior. No volverían hasta tarde. El universo me estaba dando una ventana. Mi pulso se aceleró, no por miedo, sino por la adrenalina de la misión. Era la parte más arriesgada del plan, la que requería sigilo y una audacia que no sabía que poseía. Tenía que entrar en su estudio, su santuario, el lugar donde se sentía más poderoso e intocable. Esperé pacientemente, escuchando el murmullo de sus preparativos, el clic de los tacones de su esposa, el sonido final del ascensor descendiendo. Y entonces, la casa quedó en silencio. Me moví con la rapidez y el sigilo que mis 72 años me permitían. Entrar a su estudio fue como cruzar una línea enemiga. El olor a su colonia cara y a cuero llenaba el aire. Fui directamente a la vieja computadora portátil que rara vez usaba. Al levantar la pantalla, una pequeña plegaria fue respondida. La sesión de su correo electrónico estaba abierta. Su arrogancia era mi mejor aliado. Nunca se le ocurrió que su confundida madre pudiera tener la capacidad o la osadía para una incursión digital. La búsqueda fue rápida. Tecleé mi nombre. Y allí estaba el correo de junio de 2021, su confesión digital. El suave zumbido de la impresora fue, para mí, el sonido de la victoria. Mientras la hoja de papel salía, tibia y con el olor a tinta fresca, sentí que la segunda fase de mi plan se completaba. Este correo era el eslabón perdido. Era la prueba que conectaba el patrón histórico de abuso financiero con una mentira actual, específica y demostrable. No era solo evidencia de una deuda, era evidencia de su intención de engañar, de su carácter. Cerré la computadora, tomé el papel y salí del estudio sin dejar rastro. La operación había sido un éxito. De vuelta en mi cuarto, con el correo impreso a salvo en mi carpeta, sentí una oleada de sombría satisfacción. No había alegría en descubrir estas pruebas, solo la confirmación de una verdad dolorosa. Pero había logrado superar mi miedo y mi pasividad. Había utilizado su propia negligencia y arrogancia como herramientas en mi favor. En la guerra silenciosa que él había iniciado, yo acababa de ganar una batalla crucial, no con gritos ni acusaciones, sino con inteligencia y estrategia. Me había demostrado a mí misma que la mujer que dirigió un ala de hospital durante décadas todavía estaba allí. Esa noche, por primera vez en meses, dormí sin interrupciones. El caos de mi vida estaba siendo ordenado por la lógica de mi plan. Tenía la historia financiera, tenía el instrumento legal del fraude y ahora tenía su confesión escrita. Todo estaba alineado. Una nueva promesa se formó en la oscuridad de mi habitación, una que me acompañaría hasta el día del juicio. Él había usado sus palabras para herirme y engañarme, y yo usaría sus propias palabras para exponer la verdad. Creía haberme quitado la voz, pero solo me había entregado el guión perfecto para su caída. El jueves fue un día de reclusión y enfoque absoluto. Lo dediqué por completo a la arquitectura de mi testimonio. No escribí un discurso lleno de emoción, sino que preparé una presentación como si fuera a exponer un caso clínico ante una junta de médicos. Utilicé 4 carpetas de manila, cada una con una etiqueta clara y precisa. Prueba 1. Historial financiero. 1998-2023. Prueba 2. Abuso de confianza. Poder notarial 2019. Prueba 3. Deuda confesada. Email 2021. Y la última. Prueba 4. Testimonio de carácter. Registro profesional 1999. La organización era mi arma secreta. Dentro de cada carpeta coloqué las pruebas correspondientes, aseguradas con un clip. En la portada de cada una, pegué una pequeña nota adhesiva con una sola frase que resumía el impacto de la evidencia contenida. Para el poder notarial, escribí, la firma de la confianza, el instrumento del fraude. Para el correo electrónico, la promesa escrita, la deuda admitida.
Estaba transformando mi dolor en una presentación lógica e irrefutable. No dejaría espacio para la ambigüedad. No le daría a su abogado ninguna oportunidad de torcer mis palabras o mis intenciones. Los hechos, organizados así, hablaban por sí solos. Pasé la tarde ensayando, no mis palabras, sino la coreografía de la revelación. El orden en que presentaría las carpetas era fundamental, diseñado para un impacto creciente. Empezaría con el historial financiero para establecer el patrón de dependencia. Luego, presentaría el poder notarial para mostrar la premeditación y el fraude legal. A continuación, el correo electrónico, como un golpe certero que demostrara su engaño actual. Y reservaría el cuaderno de enfermería para el final, no como una prueba legal, sino como un jaque mate moral, un testimonio silencioso de mi integridad que resonaría directamente con el juez Vargas. Esta preparación meticulosa se convirtió en mi armadura. Me permitió canalizar la rabia, el dolor y la humillación en una estructura lógica y controlada. Javier y su abogado esperarían a una anciana emocionalmente frágil, fácil de desacreditar. En su lugar, se encontrarían con una presentadora organizada, con un caso dividido en capítulos claros y respaldado por pruebas físicas. La jefa de enfermeras que una vez fui, la mujer que coordinaba emergencias y mantenía la calma en el caos, había tomado el control total de la operación. Estaba lista para la batalla de mi vida. La mañana del viernes, el día de la audiencia, me desperté antes del amanecer. No sentía nervios, sino una concentración absoluta, una claridad mental que no había experimentado en años. Elegí mi atuendo con el mismo cuidado que mis pruebas. Un vestido azul marino, sencillo pero elegante. Era un uniforme que proyectaba dignidad y seriedad, no fragilidad. Mientras recogía mis carpetas de la mesa, mis dedos se detuvieron en la cuarta, la que contenía el pequeño cuaderno de enfermería. Lo saqué y lo sostuve en mi mano. Era más que una prueba. Era un talismán, un recordatorio de mi identidad profesional, de mi vida de servicio. Realicé un último ajuste a mi plan, un detalle pequeño pero cargado de significado. En lugar de mantener el cuaderno oculto dentro de su carpeta, lo coloqué visiblemente sobre la pila de documentos, justo en la parte superior. Sería lo primero que cualquiera vería sobre mi mesa en el tribunal. No era un acto de agresión, sino una declaración silenciosa de quién era yo. Un recordatorio sutil, dirigido al juez, de que mi credibilidad no se había construido en los últimos días, sino a lo largo de 40 años de dedicación impecable. Con ese gesto cerré mi preparación. La frase «mañana todo cambiaría» ya no era una esperanza incierta. Era un hecho agendado. Era miércoles por la tarde. 2 días antes de la audiencia, decidí que no podía pasar las últimas 48 horas encerrada en mi habitación, repasando mis notas como una prisionera. Necesitaba un acto de normalidad, un gesto que me recordara que todavía tenía una vida fuera de ese apartamento y de ese conflicto. Fui al supermercado del barrio, un lugar que normalmente me producía ansiedad, temiendo encontrarme a algún conocido de Javier y su esposa. Pero ese día caminé por los pasillos con una nueva sensación de propiedad, como si el simple hecho de elegir mis propias verduras fuera una pequeña reconquista de mi autonomía. Estaba en la sección de frutas, sopesando un aguacate en mi mano, cuando escuché mi nombre. La voz era afilada y familiar, cargada de un disgusto apenas disimulado. Era Laura, la esposa de Javier. Se acercó a mí con su carrito de compras significativamente vacío. No estaba allí por la despensa. Me estaba cazando. Su atuendo, un conjunto de diseñador impecable, y su maquillaje perfecto, parecían absurdamente fuera de lugar junto a las cajas de tomates y lechugas. Su sonrisa era una línea tensa y delgada, una herida en su rostro perfectamente cuidado. «Elena», dijo, su voz un susurro que cortaba el aire. «Necesitamos hablar». El pasillo, de repente, se sintió como un callejón sin salida. Las otras compradoras, madres y ancianas como yo, ralentizaron sus pasos, sus oídos atentos al drama que estaba a punto de desplegarse. Su ataque fue inmediato, aunque envuelto en el lenguaje de la falsa preocupación. «Estás destrozando a la familia». «Elena», siseó, acercándose más. «Javier no duerme.
Está bajo una presión terrible por tu culpa. ¿Cómo puedes ser tan ingrata? Después de todo lo que hacemos por ti, te damos un techo, te cuidamos y nos pagas creando estos problemas, estas fantasías sobre el dinero. Cada palabra era una acusación diseñada para activar mi vieja programación de culpa y obligación. Era el mismo guión que habían usado en privado durante años, pero ahora lo estaba representando en público, esperando que la humillación me hiciera doblegarme. Esperaba que yo me encogiera, que pidiera perdón por mi audacia, pero la mujer que tenía delante ya no era la misma de la semana anterior, la Elena que había auditado su propia vida, que había consultado con una abogada y que había preparado un caso metódico. Escuchaba sus palabras no como dagas en el corazón, sino como datos. Analicé su lenguaje corporal, la tensión en sus hombros, el ligero temblor en su mano enjollada. Vi a través de su fachada de matriarca, ofendida, y lo que encontré fue miedo, pánico. El pánico de una mujer cuyo lujoso estilo de vida dependía enteramente de mi sumisión y de mis recursos. Su fortaleza era un castillo de naipes construido sobre mi silencio, y ella podía sentir el viento que amenazaba con derribarlo todo. La miré directamente a los ojos, manteniendo una calma que la descolocó por completo. No levanté la voz, no me defendí de sus acusaciones, no entré en su juego emocional. Simplemente esperé a que terminara su diatriba, y entonces, con una serenidad que era mi nueva arma, le respondí. «Laura», dije, mi voz tan estable como el pulso de un paciente sano. «Esto ya no es un asunto familiar. Se ha convertido en un asunto legal y financiero, y lo único que busco es que las cuentas estén claras». El poder de esa frase fue inmenso. Al redefinir el conflicto, le quité todas las armas emocionales que ella pretendía usar en mi contra. La llevé de su campo de batalla, el melodrama familiar, al mío, la lógica y los hechos. Su rostro palideció. Se quedó sin palabras, boqueando como un pez fuera del agua. Ella había venido preparada para una confrontación emocional, para lágrimas, gritos y recriminaciones. No tenía un guión para responder a esta versión serena y empresarial de su suegra. Las otras clientas del pasillo ya no disimulaban su interés, y sus miradas no se dirigían a mí con lástima, sino a Laura con juicio. En su intento de arrinconarme públicamente, ella misma se había expuesto como la agresora, la mujer descontrolada que acosaba a una anciana en el supermercado. La trampa que me había tendido se había cerrado sobre ella. La humillación había cambiado de bando. Incapaz de recuperar el control de la situación, tartamudeó una amenaza vacía. «Te vas a arrepentir de esto, Elena. De verdad que te vas a arrepentir». Luego, dio media vuelta y se alejó a toda prisa, empujando su carrito vacío con tanta fuerza que sus ruedas chirriaron contra el suelo de baldosas. No esperó mi respuesta. No hubo un contraataque. Simplemente huyó. Y en esa huida, yo encontré mi primera victoria tangible. No había ganado la guerra, ni siquiera una batalla importante, pero había ganado una escaramuza crucial. Había probado mi nueva armadura en público y había resistido el ataque. La sensación no fue de euforia, sino de una profunda y sólida confirmación. Mientras la veía desaparecer al final del pasillo, supe que esta confrontación, aunque victoriosa para mí, había elevado las apuestas para el viernes. Ella correría a casa para contarle a Javier no solo lo que dije, sino cómo lo dije. Le informaría que su madre ya no era la mujer dócil y manipulable que conocían. Ahora sabrían que no me enfrentaba a ellos con debilidad, sino con una estrategia clara. Su desesperación aumentaría, y un hombre desesperado es un hombre peligroso. Terminé mis compras con una calma externa, pero por dentro, una nueva tensión se apoderaba de mí. Había demostrado que no tenía miedo, y eso los haría mucho más temibles. La calma antes de la tormenta había terminado. La sala del tribunal era más pequeña de lo que había imaginado, pero los paneles de madera oscura y el escudo nacional colgado detrás del estrado del juez le daban una solemnidad que pesaba en el aire. No éramos los únicos. Unas pocas personas esperaban sus propios juicios, formando una platea de extraños para nuestro drama familiar. En una mesa, mi hijo Javier, su esposa Laura y su abogado formaban un bloque de trajes caros y confianza fabricada. En la otra mesa estaba yo, sola,
Mi única compañía y mi única arma era la carpeta de cuero desgastado que descansaba frente a mí, conteniendo la contabilidad de una vida. La quietud antes de la batalla era lo más tenso que había experimentado jamás. Javier fue el primero en testificar, y su actuación fue magistral. Con una voz suave, teñida de una falsa tristeza y una paciencia infinita, le habló al juez de mi creciente confusión. Mencionó pequeños olvidos, errores con las cuentas, y cómo su única intención siempre había sido protegerme. Me describió como una madre maravillosamente generosa, cuya bondad a veces era explotada por terceros, como el proveedor de cocinas, insinuando que yo había aprobado la compra en un momento de desorientación. Escuché en silencio, observando cómo construía esta ficción, cómo me convertía en un personaje secundario y poco fiable en mi propia vida. Era un veneno administrado con una cuchara de plata. Su abogado reforzó cada punto, usando mi edad, mis 72 años, como si fuera una condición médica preexistente que invalidaba mi testimonio. Habló de la complejidad de la banca moderna, de contratos confusos, pintando un cuadro en el que yo era una víctima. Sí, pero una víctima de mi propia senilidad, no de la malicia de mi hijo. El objetivo era claro: desacreditarme por completo, anular mi capacidad de ser un testigo creíble. No reaccioné. Mantuve mis manos quietas sobre la carpeta, mi rostro sereno. En el pasado, esta táctica me habría hecho dudar de mí misma. Hoy, cada mentira que decían solo afilaba el filo de la verdad que yo estaba a punto de presentar. Señora Elena, tiene la palabra. La voz del juez Arturo Vargas era grave, neutra, imposible de leer. Me levanté con una lentitud deliberada, sintiendo las miradas de todos sobre mí. Caminé hacia el estrado, no con la fragilidad que ellos habían descrito, sino con la postura erguida que mis años de jefa de enfermeras me habían inculcado. Coloqué mi carpeta sobre el atril, la abrí y miré al juez. Luego miré a Javier. Sus ojos mostraban un atisbo de triunfo. Él creía que su historia había sido aceptada. Él creía que yo estaba a punto de derrumbarme. El silencio en la sala era absoluto. La función de Javier había terminado. La mía estaba por comenzar. Mi voz, cuando hablé, fue tranquila y clara, sin temblor alguno. Su señoría, para entender la deuda de $22.500 que nos trae aquí hoy, es necesario examinar el contexto financiero completo de mi relación con mi hijo. Abrí la primera carpeta de Manila, la que llevaba la etiqueta Prueba 1, Historial Financiero. Saqué mi libro de contabilidad y la primera de mis viejas libretas de ahorro. Por 25 años he documentado cada suma importante de dinero que le he proporcionado a mi hijo. No confío solo en mi memoria, confío en mis registros. Comencé a leer, no con emoción, sino con la precisión de quien lee un informe. 14 de agosto de 1998. $80.000 de la venta de la casa de mis padres para su maestría en Londres. Promesa verbal: es una inversión en nuestro futuro, mamá. 10 de marzo de 2005. $35.000 de mis ahorros y horas extras para la entrada de su apartamento. Promesa verbal: aquí siempre tendrás tu lugar. Continué, detallando cada préstamo, cada rescate financiero, cada capricho. La suma total de este apoyo, su señoría, sin contar los gastos cotidianos, asciende a más de $350.000. Dejé que la cifra flotara en el aire, silencioso de la sala. El abogado de Javier se puso de pie de un salto, su rostro enrojecido. «¡Protesto! Esto es completamente irrelevante para el caso. Es un intento de manipular emocionalmente a la corte y de difamar a mi cliente». Su voz era estridente, casi desesperada. Necesitaba detener la hemorragia, cortar mi narración antes de que se volviera irrefutable. Javier miraba fijamente la mesa, su mandíbula tan apretada que parecía que iba a romperse. El murmullo en la pequeña audiencia comenzó a crecer. La historia de la madre confundida se estaba desmoronando a una velocidad que no habían previsto y no sabían cómo controlar. El juez Vargas observó al abogado con una mirada fría. Luego sus ojos se posaron en mis documentos, en mi rostro, y de nuevo en el abogado. Hubo una pausa que pareció durar una eternidad. Finalmente dictaminó con una voz que no admitía réplica. «Protesta denegada,
Abogado. La Corte considera este contexto de suma relevancia. Continúe, señora Elena. Fue un golpe de mazo a su estrategia. El juez me había dado permiso para contar toda la verdad. Vi la sonrisa de Laura vacilar y desaparecer por completo. La puerta que ellos habían intentado cerrar de golpe acababa de ser abierta de par en par por la máxima autoridad de la sala. Gracias, su señoría. Guardé los registros financieros y saqué la segunda carpeta. Prueba 2. Abuso de confianza. Presenté la copia certificada del poder notarial. En 2019, mi hijo me presentó este documento. Me aseguró que era una simple autorización para ayudarme a pagar mis cuentas y evitarme trámites burocráticos. Mi tono seguía siendo factual, pero la gravedad de mis palabras era innegable. Entregué copias al juez y a la mesa de la defensa. Le creí. Firmé confiando en que mi hijo velaba por mis intereses. Luego miré directamente a Javier, asegurándome de que sintiera todo el peso de mi siguiente frase. Lo que en realidad firmé, sin que se me explicaran las verdaderas implicaciones, fue un poder notarial general y sin restricciones. Un poder que mi hijo utilizó, apenas 6 meses después, para transferir a su nombre la propiedad del apartamento que yo había pagado con 10 años de mi trabajo, sin mi consentimiento explícito y sin que me diera ninguna compensación económica. Ahora mi voz no era solo la de una cronista, era la de una acusadora. Un jadeo colectivo se escuchó en la sala. Era un sonido bajo, pero cargado de conmoción. Vi al abogado de Javier leer la cláusula que yo había resaltado, y su rostro se transformó, pasando de la confianza a una furia mal disimulada hacia su propio cliente. El caso había dado un giro de 180 grados. Ya no era una disputa civil por una factura impagada. Ahora flotaban en el aire las sombras del fraude, del engaño y de la explotación de una persona mayor. Javier me lanzó una mirada de odio puro, la mirada de un animal acorralado que ve cómo su única salida se cierra. El murmullo del público se hizo más fuerte, una ola de indignación que el juez aplacó con un golpe seco de su mazo. La atmósfera de la sala había cambiado de forma irreversible. Cualquier rastro de simpatía hacia Javier se había evaporado, reemplazado por un desprecio palpable. Yo había logrado, con un solo documento, escalar las apuestas desde un conflicto familiar a un posible delito grave. El juez Vargas examinaba el poder notarial con una concentración absoluta, su rostro una máscara de piedra. La trampa, cuidadosamente preparada durante toda la semana, se estaba cerrando inexorablemente a su alrededor. Sin darle tiempo a recuperarse, volví al estrado y abrí la tercera carpeta. Prueba 3. Deuda confesada. Saqué la hoja de papel que contenía el correo electrónico impreso. Finalmente, en cuanto a los $45,000 de mi jubilación, que mi hijo ha calificado de regalo o producto de mi confusión, presento esta prueba. Hice una pausa, asegurándome de tener la atención de todos. Es un correo electrónico enviado desde su cuenta personal, en respuesta a una petición mía de un plan de pago. Leí en voz alta, proyectando cada palabra con una claridad cristalina. Mamá, ya te dije que te lo devolveré cuando cierre el negocio con los árabes. No me presiones más. La cara de Javier se descompuso. Fue como ver una estatua de cera derritiéndose bajo un calor intenso. Era su propia voz digital, sus propias palabras, resonando en la sala y exponiéndolo como un mentiroso. Su abogado dejó caer la pluma sobre la mesa y se recostó en su silla con un gesto de derrota. Había sido humillado, su caso demolido por una prueba que su cliente le había ocultado. Ahora quedaba el golpe final, el más sutil y quizás el más devastador. Dejé el correo sobre el atril y tomé en mis manos el pequeño cuaderno de enfermería de 1999. No lo presenté como una prueba legal. Su señoría, la defensa ha construido su caso sobre la premisa de que mi memoria no es fiable. Durante 40 años, mi profesión como jefa de enfermeras se basó en la precisión de mi memoria y en la integridad de mis registros. Era una cuestión de vida o muerte. Fijé mi mirada directamente en el juez Arturo Vargas, buscando un eco de reconocimiento en sus ojos. Mi voz se suavizó, volviéndose más personal, más íntima. Yo no solo recordaba dosis y horarios, su señoría.
Recuerdo a las personas como a una paciente valiente y dulce a la que cuidé en sus últimos días en el Hospital General, en mayo de 1999. Su nombre era Adela Vargas. El rostro del juez, hasta entonces una máscara de imparcialidad, se resquebrajó. Un destello de conmoción, de un recuerdo doloroso y profundo, cruzó por sus ojos. Lo sabía. Recordaba. Abrí el cuaderno en la página que había marcado. Usted no tiene por qué recordarme a mí. Yo era solo una de las muchas enfermeras, pero yo lo recuerdo a usted. Recuerdo al hijo devoto que cada tarde traía lirios blancos, las flores favoritas de su madre, y se sentaba a su lado en silencio. Un juez debe basarse en las pruebas, y la prueba de mi carácter, de la fiabilidad de mi memoria, está en ese recuerdo que ambos compartimos. No necesitaba decir más. No lo había puesto en una posición incómoda. Le había ofrecido un ancla para creer en mi palabra, una validación moral que trascendía los documentos legales. Un silencio denso y pesado cayó sobre la sala. Un silencio que no era vacío, sino que estaba lleno de la verdad que acababa de ser revelada. Laura, la esposa de Javier, rompió a llorar. Un sollozo ahogado y patético. Mi hijo no levantaba la vista del suelo. Un hombre completamente despojado de su arrogancia, reducido a la figura de un niño culpable. Yo no había gritado, no había llorado, no había suplicado. Simplemente había presentado los hechos, uno tras otro, hasta que la estructura de sus mentiras se derrumbó bajo su propio peso. Cerré mi cuaderno. No tengo más que decir, su señoría. El juez me miró, y por un instante vi al hombre, no al magistrado. Vi al hijo agradecido, al joven que yo había observado hacía tantos años. El momento pasó, y la máscara de autoridad volvió a su lugar, pero sus ojos, al volverse hacia mi hijo, ardían con una furia fría y contenida. Golpeó el mazo una vez. El sonido fue definitivo, como el cierre de una puerta de acero. Este tribunal ha llegado a una decisión. El veredicto fue una demolición en 3 actos. Primero, la defensa del señor Javier queda desestimada. Se le declara único responsable de la deuda con el proveedor y se le ordena el pago inmediato. Primera consecuencia, en dinero. Segundo, en vista de la alarmante evidencia presentada por la señora Elena, esta corte ordena abrir una investigación de oficio en contra del señor Javier por los posibles delitos de fraude procesal y abuso de confianza. Segunda consecuencia, la reputación y la libertad. Tercero, el poder notarial que vincula a las partes queda revocado con efecto inmediato y se decreta una medida cautelar de inmovilización sobre la propiedad del apartamento hasta que la nueva investigación concluya. Tercera consecuencia, el patrimonio. 2 alguaciles se acercaron a Javier, le pidieron que los acompañara y lo escoltaron fuera de la sala para tomar su declaración. El clímax había terminado. La justicia, aunque tardía, había llegado. Han pasado 2 semanas desde el día del juicio. Estoy en el balcón del apartamento. El sol de la tarde calienta mi rostro. Por primera vez, este pequeño espacio al aire libre no se siente como un anexo prestado, sino como una extensión de mi propio ser. Un acuerdo legal, rápido y contundente, ha revertido la transferencia fraudulenta, y la escritura está, de forma irrevocable, de nuevo a mi nombre. Lo primero que hice, al día siguiente de recibir la notificación, fue llamar a un cerrajero. Sostengo las llaves nuevas en la palma de mi mano. Su peso es sólido, real. Cada diente de metal es un recordatorio de que he recuperado el control no solo de una propiedad, sino de mi vida. He vuelto a cerrar la puerta a los abusos. Javier vino a verme ayer. No llamó primero. Simplemente apareció, esperando, supongo, que la vieja dinámica de culpa y obligación se impusiera. No abrí la puerta por completo. A través de la cadena de seguridad, vi a un hombre disminuido, su arrogancia reemplazada por una ansiedad palpable. Intentó hablar de los abogados, de la investigación, del terrible malentendido. Lo detuve con una calma que me sorprendió a mí misma. «Javier», le dije, mi voz sin rastro de ira, «las reglas han cambiado. Nuestra relación, a partir de ahora, se basará en el respeto y en límites muy claros.
Esta es la primera regla. No volveremos a hablar de dinero, ni de tus problemas legales. Le expliqué los nuevos términos de nuestro contacto, no como una negociación, sino como un decreto. Podrá visitar a su madre, no a su cajero automático, los domingos por la tarde, de 3 a 5, y siempre avisando con un día de antelación. Cualquier conversación que derive hacia temas financieros o legales será terminada de inmediato. Y si en un futuro improbable él necesitara ayuda económica, la petición deberá ser canalizada a través de mi abogada, Ana, y será formalizada en un contrato de préstamo con intereses de mercado. La era de los cheques en blanco firmados con amor ciego ha terminado para siempre. Le cerré la puerta con suavidad. Este nuevo orden no es un acto de venganza, es un acto de supervivencia y de amor propio. Durante décadas, mi amor por él fue un territorio sin fronteras, una pradera abierta, donde él podía pastar a su antojo, llevándose lo que necesitaba sin preguntar. Ahora, he cercado mi propiedad. He puesto carteles que dicen respeto y responsabilidad. Aún amo al hijo que crié, al niño de los ojos brillantes, pero no puedo seguir financiando al hombre en el que se ha convertido. Proteger mis bienes es, en realidad, una forma de proteger lo que queda de nuestra relación. A veces, la única forma de salvar un vínculo es ponerle distancia y condiciones. Mi rutina diaria se ha transformado, llenándose de pequeños actos de restauración. He comprado macetas de terracota y he vuelto a plantar begonias en el balcón, una afición que abandoné hace años porque a Laura le molestaba la tierra. Sentir el humus fresco entre mis dedos, colocar los brotes con cuidado, regarlos cada mañana, se ha convertido en un ritual sagrado. Es una metáfora tangible de mi propia vida. Estoy cultivando belleza y crecimiento en un espacio que he limpiado de maleza tóxica. Ver las primeras hojas verdes abrirse al sol me produce una alegría serena que ninguna transacción financiera podría comprar. Es la simple pero profunda satisfacción de cuidar de algo mío. Los sábados por la mañana ahora son para mi nieto, Marco. Con 10 años, es un niño observador y sensible. Su madre ya no lo trae. Viene solo, en el autobús, un pequeño viaje de independencia que ambos valoramos. Nos sentamos en la mesa de la cocina, que ahora huele a mi propio café, y no al de ellos. Y hemos iniciado una nueva tradición. Le he regalado un pequeño cuaderno, como los míos, y le estoy enseñando a llevar un registro de su paga semanal. Anotamos sus ingresos, sus gastos en cromos o dulces, y calculamos juntos cuánto le queda para ahorrar para esa bicicleta que tanto desea. El dinero, cariño, le digo mientras su lápiz traza los números con torpeza. No es bueno ni malo, es solo una herramienta, como un martillo. Puedes usarlo para construir una casa o para romper una ventana. Lo importante es que siempre sepas dónde está tu martillo y decidas conscientemente para qué lo vas a usar. No menciono a su padre. No necesito hacerlo. Le estoy dando las herramientas de la conciencia y la responsabilidad, esperando que él construya una vida diferente. Estoy intentando sanar una herida generacional, asegurándome de que el ciclo de dependencia y opacidad financiera termine aquí, conmigo. La ansiedad crónica que durante años se asentó en mi pecho como una piedra se ha disuelto. En su lugar, hay una paz sólida, una sensación de alineamiento. Ya no me despierto pensando en los problemas de Javier, en sus deudas o en su próxima crisis. Pienso en si mis begonias necesitarán más agua, en qué libro empezaré a leer o en qué le prepararé de almuerzo a Marco el sábado. He dejado de ser un personaje secundario en la historia de mi hijo para convertirme en la protagonista de la mía. La recuperación de la dignidad no fue un evento único en la corte. Es un proceso diario, una acumulación de decisiones pequeñas y conscientes que reafirman mi valor y mi autonomía. Miro la ciudad desde mi balcón, las luces comenzando a encenderse al atardecer. El costo de esta paz fue increíblemente alto. Perdí la imagen idealizada de mi hijo, una imagen que me había costado una fortuna, emocional y financiera, mantener. Tuve que verlo en toda su crudeza para poder verme a mí misma con claridad. A veces, tienes que llegar al borde de perderlo todo
para descubrir qué es lo único que no estás dispuesto a negociar. ¿Cuál es el último bastión de tu identidad que no puede ser vendido ni regalado, bajo ninguna circunstancia? A lo largo de mi vida, le di a mi hijo todo lo que tenía: mi tiempo, mi energía, el patrimonio de mis padres y los ahorros de mi vejez. Lo único que no estaba dispuesta a darle, al final, era mi dignidad, porque esa, a diferencia de todo lo demás, no tiene precio. Cuéntame abajo qué parte de este viaje te golpeó más. Si esta historia puede ayudar a otra persona a encontrar su fuerza, deja tu like para que llegue más lejos. Ahora, si me disculpan, mis begonias necesitan agua.